Voy a hacer un pequeño cuaderno de obras. ¿Qué día estamos? Día 17, día de semana del 17 de noviembre. Y aquí delante están aquí reconstruyendo lo que era el antiguo obrador, que se convertirá pues en un museo. Fíjense, esto es una riada de gente. Y es que lo más interesante se encuentra aquí, en la calle Provenza. Avanzo, y aparte de personas disfrazadas, pues tenemos toda esta fachada de la calle Provenza. Los andamios y las telas negras nos impiden ver que ya está muy avanzada la construcción de estos tres tramos del claustro. A un lado, bueno, al otro también están haciendo un par de tramos de claustro, y aquí tenemos la capilla, la futura capilla de la Asunta, ya con unos ventanales. Aquí los tenemos. Estos ventanales los construyen en Galera, en el taller que se encuentra, bueno, lejos, a 60 kilómetros de Barcelona. Hace ya unos años me colé dentro y pude ver pues que había centenares de ventanales, de columnas, bueno, todo lo que se ve aquí, pues ya lo tienen allí montado, construido desde hace años y años. Estos sí que son unos encofrados. Miren, y justamente ahora están poniendo este no sé si llamarlo ventanal, en la capilla de la Asunta. Gente mirándolo. Poco a poco. No, antes de ver eso, yo pensaba que se tenía aquí abajo. ¿Por qué? Porque tiene que abajo. Anda ensayando. Fíjense cómo lo están grabando. Ellos lo hacen con más calidad, pero yo con más romanticismo. Otro punto de interés se encuentra aquí, delante de la fachada del Nacimiento, aquí en la calle Marina, que ya hace años que no tiene tránsito. Recuerden, desde los atentados en la Rambla, pues bueno, pusieron unos topes en el inicio de la calle, y ahora todo esto están aquí construyendo, pues no sé cómo llamarlo, una plaza, un espacio que dignifique toda esta zona, y que bueno, me imagino que hasta el próximo año pues aquí estará. Sin duda, esta debe ser la posición donde mejor se ve la fachada del Nacimiento, si no, no habría tantísima gente. Vamos a ver. Pues sí, el lago, y bueno, mucha gente. Ahora voy a molestar, yo ojo de fotos, pero a ver si me puedo mover un poco y veremos que ya han quitado los andamios de los dos campanarios de montaña que estaban restaurando. Estoy aquí rodeando a la gente, y ahí lo tenemos. Se ve clarísima la diferencia entre los campanarios de montaña limpios y los de mar. Te explicaron, bueno, el propio arquitecto director, Jordi Faulí, me explicó que evitarían que hubiese andamios durante la Navidad. Querían que estuviese siempre limpio durante la Navidad. A ver si se ve aquí. Uy.
Bueno, se ve fatal aquí. Y entonces, pues bueno, pues una torre por año. Por lo tanto, ahora ya tenemos 2 torres medio limpias, porque la base, los portales todavía no están limpios. Habrá que ver qué pasa el próximo año, porque claro, si en junio tenemos aquí todas las celebraciones o la conmemoración del centenario de la muerte de Gaudí, dudo mucho que haya andamios para entonces. Ya los evitarán, ya verán. Pero no sé lo que harán. Me voy hacia la gloria. Bueno, hacia la gloria, hacia el portal de la gloria. No, yo todavía sigo aquí. No. Bueno, antes de llegar a la gloria, bueno, la gloria está allí delante. Pero arriba del todo se ve poquísimo. A ver si se puede hacer zoom. Bueno, se puede hacer zoom, pero no sé si se verá demasiado. Allí ya tenemos el núcleo, la base y el núcleo de la cruz. No tardarán demasiado en poner alguno de los brazos. Eso sí, me da la sensación de que tendremos los andamios, pero a ver, me da la sensación, a ver si sí que hay. Sí que hay un brazo, a ver. No. Es una plataforma y aquí ya se ve que es el núcleo y de allí tienen que aparecer o de salir los cuatro brazos. Como les he dicho antes, están aquí arreglando, mira, ya están poniendo las baldosas, pero están aquí arreglando la calle Marina delante del nacimiento. Y bueno, y esto es la gloria, la fachada de la gloria. Y han instalado una grúa enorme y claro, se ve poca cosa porque todo está detrás de estos andamios que han puesto. Todavía no han empezado a subir, pero fíjense estas protecciones que hay aquí para empezar a construir, bueno, por un lado una capilla que hay allá, que será más alta que la sacristía, 30-35 metros de altura. Aquí tendrá que haber otra, pero bueno, aún falta mucho. Y pues pronto empezaremos a ver cómo suben la fachada a la gloria. Lo dejo así, Esto, no sé, podríamos llamarlo Safanews. Oye, poner una musiquilla, Safanews. Bueno, un poquito estado de la situación. Es un edificio que claro, va lento, y a lo mejor para ver novedades tendría que pasarme de aquí a un mes. Pero bueno, por ahora tenemos la Safanews del día, ¿de qué día hemos dicho? El día 17 de noviembre. Hasta la próxima, ya veremos cuándo.